Bueno, no cierra por ningún lado esto. Mi pregunta es cuánto dura este discurso y que yo catalogo, y para eso ya voy a charlar con nuestra compañera Laura Carpineta como un fanático en medio de una guerra y quiero tratar de entender un poquito más esto. Está conectada Laura Carpineta, nuestra vicejefa de redacción, pero sobre todo especializada en temas de seguridad internacional. Lau, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, notón tuyo ayer, quiero que nos expliques un poco qué interpretación estás dando de por qué Estados Unidos e Israel atacaron Irán y qué están intentando. Bueno, primero lo que ellos dicen, ¿no? Que están intentando. Sí. Como nos tiene acostumbrado Trump, va cambiando el discurso según la entrevista o el mensaje que dé. Al principio, lo primero que dijo es que básicamente lo que llamó es vamos a bombardear de tal manera que se cree un vacío de poder Ujú. y llamó ellos decían la población, uno entiende claramente que habla de la oposición, Sí. para que tomen el poder, así llanamente. Ujú. 48 horas después, lo que vemos es que Irán sigue sin estar preparado en su defensa, digamos, porque fue muy golpeado, pero mantiene una capacidad, por ejemplo, para atacar a casi toda la región. Ujú. Hoy por hoy, como no se veía, yo te diría, hace décadas y décadas, está todo Medio Oriente involucrado en esta guerra que desató Estados Unidos. Algunos dicen casi a pedido de Israel. ¿Por qué casi ha Eh, pedido? ¿Por qué Israel le pediría esto? porque si uno piensa en cuál es el interés, ¿no?, estratégico de Estados Unidos de básicamente patear el tablero de Medio Oriente a niveles que las versiones son, por ejemplo, de un ejemplo, las versiones son que la propia monarquía de Arabia Saudita estaba en contra del ataque Ujú. por las consecuencias que esto podría tener. Y estamos hablando de una monarquía muy agresiva, históricamente rival de Irán, no es que Irán le cae en gracia, digamos, Sí. disputan a ver quién tiene la influencia político-religiosa en la región, muy aliada de Estados Unidos, y que en su momento también en el primer gobierno de Trump le había pedido hagamos todos un muro contra Irán. Sin embargo, lo que está pasando ahora es que Irán está demostrando que tiene una capacidad de golpear y que sabe a dónde golpear para desestabilizar a Medio Oriente. Como Mm. bien lo dijiste, hoy por hoy, la vía comercial, el paso donde pasa el 20% del petróleo mundial, es decir, donde sale todo el petróleo del Golfo Pérsico, Ujú. ¿no? Donde está acumulado las grandes reservas de Medio Oriente cuando se habla de crudo y de gas, Sí. salen todos por ahí hacia el mar Arábico y después hacia el mundo. Eso está cortado hoy, porque ayer empezaron a atacar buques. Pero no es solamente eso. Hoy, por ejemplo, Irán atacó la refinería de la principal petrolera pública estatal, Aramco, de Arabia Saudita, atacó la planta de licuación de gas de Qatar Energy, que es la principal empresa de gas licuado, de producción de gas licuado en el mundo, que acaba de decir que va a frenar por ahora su producción. Está apuntando a plantas de energía en estos países, o sea, lo que en sus capacidades limitadas quiero decir, es un país que ha demostrado que no tiene la capacidad para defenderse ni en junio pasado ni ahora de un Sí. ataque masivo, pero sí tiene la capacidad de desestabilizar el mercado internacional energético y por lo tanto la economía mundial. O sea, para hacer un paralelismo, es como si bombardeara acá nuestra planta de YPF y nos deja sin petrolera estatal, pero en Arabia Más o Saudita. menos, o sea, no la destruyó ni nada, o sea, son daños, Sí. pero son daños que obviamente las empresas lo que hacen es, bueno, cerramos. De hecho, por ejemplo, otro daño significativo, y fíjate dónde van a pegarle, a donde le duele a estos países, se bombardeó y se dañó uno de los data centers de Amazon en Emiratos. Ajá. Y Amazon dijo que por ahora suspendía sus actividades. A ver, durante mucho tiempo escuchamos que Medio Oriente era una chispita que siempre explotaba, pero Sí. los países del Golfo Pérsico habían creado esta ilusión de estabilidad, Ujú. ¿no? Eran el lugar donde los occidentales iban a hacer negocios, donde no pasaba nada, donde no había guerras, donde no había atentados, ¿no? Entonces, eso es lo que está poniendo un poco en Claro. peligro, y fíjense que eso es lo que está generando que Europa
que muy tibiamente, no te digo ni que estuvo en contra de los ataques de Israel y de Estados Unidos, pero que no participó, ahora está diciendo que va a sumarse a acciones, estoy diciendo muchísimas comillas, acciones defensivas para defender a los países del Golfo. Laura, ¿qué tal? Buen día, Fernando Alonso te saluda. Uno vio imágenes de poblaciones en distintos países de la región atacando a instalaciones de Estados Unidos, embajadas, consulados, o manifestaciones incluso en países como Qatar y Arabia Saudita de apoyo a Irán. ¿Vos ves que hay una reacción no de la política, no de los estados de la región, sino de las poblaciones de apoyo a Irán? Bueno, ese es el otro gran problema de desestabilización, que creo que Arabia Saudita lo tiene muy claro, por ejemplo, que es la disociación entre lo que defienden los gobiernos, que en general en Medio Oriente suelen ser gobiernos que se convierten en Estado en el sentido de su duración, y las poblaciones. Lo que vimos ya trasciende Medio Oriente inclusive. En Karachi, en Pakistán, uno de los países más grandes de población musulmana, porque esto lo que va a pasar es que se va a expandir al mundo islámico. Quiere decir que es mucho más grande que Medio Oriente. Hubo 7, 8 muertos, depende de las versiones, porque hubo una manifestación que terminó en agresiones hacia el consulado de Estados Unidos y terminó siendo reprimido. Pero yo también, por ejemplo, vi manifestaciones bastante grandes en ciudades chiitas, ¿no? Es la rama del Islam a la que representa la teocracia de Irán. En India, por ejemplo, como vos decías, hubo manifestaciones de comunidades chiitas, por ejemplo, en Bahrein, otro país del Golfo, que fue atacado, pero su comunidad chiita, que es la mayoría en el país, salió a defender a Irán porque considera que fue el primer atacado. Sí. Y yo sumo otra cosa más que a mí me preocupó mucho, que acabo de ver hoy a la mañana, que es el Líbano. Seguramente no tienen por qué saberlo. El Líbano es un país que siempre está al borde también de la explosión y de la desintegración como Estado. Y la única forma que encontró para mantener una cierta estabilidad es juntar a todas las grandes fuerzas en un gobierno de coalición en donde se odian todos. Bueno, uno de esos fuerzas de coalición es Hezbollah. Hezbollah, que quizás acá todos lo conocen solamente por su milicia, pero también es un partido político. Ayer, aliado de Irán, empezó a atacar a Israel. ¿Qué pasó hoy? El gobierno del Líbano dijo que prohibía las acciones militares de Hezbollah y que iba a ordenar su desarme. Eso puede terminar en la explosión del gobierno del Líbano y en una nueva guerra civil adentro del Líbano. Quiero decir, las repercusiones que puede llegar a tener esto son enormes. Y vos, Laura, perdón, yo ayer leía tu nota donde vos planteás, incluso desde el título, bueno, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos? Sí, hacer algo parecido a lo que hizo en Venezuela, que fue, Venezuela había que cambiar todo, había un régimen, había una autocracia, una dictadura, qué sé yo, secuestraron a Maduro y quedó exactamente igual todo sin Maduro. O sea, el mismo régimen, la misma dictadura según Estados Unidos, la misma gente, todo, pero con vínculo con ellos. Pero ahora aliados de Estados Unidos. Pero ahora aliados de Estados Unidos, exactamente, una dictadura propia, digamos. Y vos decías, bueno, puede ser una estrategia en Irán, pero ¿se puede, digamos, pensar Venezuela e Irán en lo mismo, más allá que los dos tienen petróleo? No, bueno, para empezar, fíjate que ya la estrategia militar fue distinta, ¿no? Sí. A Venezuela entraron, secuestraron al presidente, se fueron, no murió ningún soldado. Bueno, acá ya sabemos que ya hay soldados estadounidenses muertos. Sí. De repente estalló toda la región y no pueden controlar las represalias de Irán. Y la realidad es que también, a ver, como decía, al principio Trump habló literalmente de que llamó a hacer un cambio de régimen. Pero es muy interesante que a diferencia de otros cambios de régimen, porque no es la primera vez que Estados Unidos busca y consigue un cambio de régimen, digamos, tiene bastante expertise en el tema, fíjate que él dice, vamos a generar las condiciones para que la gente vaya y tome el poder. ¿Y por qué es esto? Porque está desde el despliegue militar hasta de lo discursivo, no estamos viendo ninguna intención de Estados Unidos de
hacer una operación terrestre, es decir, lo que normalmente en los militares dicen poner tropas en el territorio. Sí. Y la realidad es que hoy nadie está disputando realmente el monopolio del poder a la República Islámica, al gobierno, al Estado iraní. Entonces, no parece que estén teniendo éxito en avanzar en ese sentido. Entonces uno piensa, bueno, después lo escuchan a Trump, que Trump en un momento ayer habló, bueno, quizás podemos llegar a hablar con el régimen iraní y se puede llegar a negociar algo. Inclusive dijo, lo ideal sería la solución a la venezolana. Pero después en otra entrevista, él reconoce que tenía 3 candidatos, literal, la palabra es candidatos, 3 candidatos para gobernar, para dirigir Irán, pero que los mataron en los atentados, en los ataques. Entonces, no sirven. Dios. Emi, tenías una pregunta acá. Laura, Emilce Pizarro te saluda. Mi pregunta es, te digo que es casi, me la respondo sola, pero quiero que vos lo expliques. El Capitolio la semana que viene supuestamente iba a tratar una medida para frenar que él atacara a Irán. ¿Cuál es la situación ahora? Me refiero no solo en Estados Unidos, en cómo funciona la división de poderes, digo, de que estamos llegando tarde a todo. En este sentido, el tipo ya atacó. Te diría algo peor. Lo que iba a hacer el Congreso era evitar que ataque a cualquier país sin una declaración o una autorización formal del Congreso. O sea, en este momento es tan verosímil que quizás dentro de 2 meses estemos hablando de otro país que iba a ser más amplio, no iba a ser solamente sobre Irán. La realidad es que la oposición, un poco como pasa en Argentina, la oposición demócrata no está pudiendo tomar el control de ningún debate y de ninguna iniciativa política en el país. Están corriendo de atrás y en los momentos en donde tienen la capacidad institucional todavía para poner contra las cuerdas al gobierno de Trump, terminaron cediendo, que fue cuando cerraron y dejaron sin presupuesto a finales del año pasado al gobierno. Entonces, la realidad es que yo tampoco veo un Trump que se haya apurado porque el Congreso lo estaba a punto de limitar en sus capacidades. Además, es un dirigente que ya ha demostrado que no tiene problema en generar su propio marco legal cuando lo necesita. Claro. María, vos tenías una pregunta. Hola, Laura, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. Me pregunto hasta qué punto puede escalar esto, porque lo que vemos en este nuevo orden mundial, como que las líneas rojas dejaron de existir, como que se están atravesando límites que antes no se atravesaban, y Estados Unidos avanza, y del otro lado, en principio, no hay nada. Existen posibilidades de que intervenga Rusia, que intervenga China. Estoy pensando eso, cómo se ordena todo en pos de Trump decide hacer algo, avanza y no hay respuesta internacional. 2 cosas. Uno es que esto puede terminar mucho peor, no solo en lo inmediato, que puede terminar mucho peor, porque hay muchos países que lo que está pasando desestabiliza sus propios frágiles equilibrios. Sino que a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Cuando Rusia invadió Ucrania en el 2022, si no me equivoco, una de las primeras cosas que yo me acuerdo que traté de plantear es, Rusia está utilizando exactamente el mismo manual que Estados Unidos construyó o desplegó después con su guerra contra el terrorismo después del 2001. El mismo, los mismos argumentos, los mismos abusos, el mismo desprecio por el derecho internacional. Pero tuvo sanciones eso. Tuvo sanciones, pero hasta ahí. Porque obviamente lo que vimos es que esto que dijimos, ¿no? O sea, ¿cuánto lo puedes sancionar? Lo sancionaste económicamente, pero la realidad, vamos a decir la verdad, lo sancionaste a Rusia, pero Rusia empezó a terciarizar, por ejemplo, sus ventas a través de otros países y no sancionaste a India. Lo que quiero decir es que lo que hace Estados Unidos después legitima lo que hacen otras potencias. ¿Se entiende? Entonces, a mí lo que me preocupa es que cada vez vamos avanzando más en cada uno puede hacer cualquier cosa, cada vez queda más claro que no existe sistema de límites internacionales como se creyó después de la Segunda Guerra Mundial. Y en tanto la gran pregunta de todos hacen, ¿Rusia o China pueden actuar? Como poder, pueden actuar, tienen capacidad de actuar.
Rusia está un poco sobreexigida, digamos, por su propia guerra. No actuó con Venezuela cuando tenía intereses muy concretos, al igual es que China. Yo creo que Rusia y China están viendo una potencia haciendo manotazos de ahogado porque está perdiendo lo que supo ser su gran hegemonía indisputada. Y lo que están haciendo es sentarse y mirar. Laura, sí, no, y una última quiero hacerte porque me interesa saber qué pensás de nosotros, de la Argentina en este contexto. Pues yo recién mostraba los tuits del canciller Kirchner que dijo, bueno, esto es para los familiares de la AMIA, Milei absolutamente alineado con Estados Unidos y celebrando el bombardeo a Irán. ¿Cómo nos deja y qué peligros hay también para la Argentina en este contexto? A mí lo que me preocupa es, en otros momentos Estados Unidos buscó simular coalición de aliados para parecer que no iba a estas aventuras internacionales solo. Afortunadamente a Trump un poco que eso no le importa tanto, porque yo creo que si le importara estaríamos anotados primero, y lo que veo es un gobierno que ya desplegó toda la lista de argumentos de por qué deberíamos participar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Algunos inclusive, vos un poco lo tocabas, ayer, entre los dirigentes que fueron asesinados de Irán, uno de los dirigentes que fue asesinado fue el titular, el líder de la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es la fuerza de élite, por alguna manera, de Irán. Bueno, ¿a quién designaron como nuevo titular? A uno de los sospechosos del atentado a la AMIA. Claro. ¿No? Entonces, digo, hay una serie de argumentos que el gobierno ya me parece que preparó el discurso para que si en algún momento Estados Unidos nos propone, ahí estaremos. Bueno, de poco la Junta de Paz esa que inauguró para reemplazar a la ONU y para garantizar la paz mundial el otro día en Washington, al que Milei fue corriendo a participar, sí, tiene esta idea, ¿no? Claro, sí. Estados Unidos rediseña el mundo a su piacere y nosotros vamos a participar de eso. Bueno, lo que estamos viendo es cómo Estados Unidos está dispuesto a rediseñar el mundo. Mi pregunta ahora, que vos decías volviendo a lo del giro de Venezuela o cambio de régimen. En las condiciones actuales yo no veo que haya un cambio de régimen, que se esté por caer la República Islámica. Entonces, si Trump no consigue a alguien que quiera negociar, porque no veo otra salida para sobrevivir, como lo que me parece que pasó en Venezuela, lo que vos vas a tener son dos opciones. O una guerra que se eterniza, que yo creo que hoy por hoy es la mejor estrategia que tiene Irán, estirar, resistir, hasta que la guerra se vuelva costosa en todo sentido del término, costosa en términos económicos, pero especialmente en términos políticos. Para un Trump, este año tiene elecciones en noviembre, claro, que no logra mejorar la economía como sí había hecho para el bolsillo de muchos estadounidenses en su primer mandato, y que ya las encuestas vienen mostrando que la gente quiere resultados concretos en el bolsillo y que él sigue, según esas mismas encuestas que inclusive dan los medios más afines a Trump, sigue con otras prioridades, sigue en un cumple. Claro. ¿No? Y ahí es donde yo digo que cada vez hay una visión más, adentro de Estados Unidos también, de que este cumple lo arrastra Netanyahu, que tiene su propia agenda para desestabilizar a Irán. Claro. Sí. Y Laura, te pregunto por eso también, ¿cómo afecta la política interna de Israel que se haya avanzado contra el gran enemigo que es Irán? Te pregunto porque hace 2 días que están encerrados en búnkers en Tel Aviv por el bombardeo sistemático. ¿Esto puede mejorar la imagen de Netanyahu? No sé si mejora la imagen de Netanyahu, lo que hace es acallar momentáneamente las críticas. En momentos de combatividad, digamos, de belicismo, donde cuando empiezan a caer las bombas, los misiles, cuando hay alarmas, cuando hay búnker, Israel tiene un historial, como casi una conciencia social, quiero decir, una memoria histórica. Sentido común. Claro. Es casi un sentido común de cerrar filas. Y además yo creo que está súper legitimado, inclusive en la oposición a Netanyahu, que Irán es un enemigo que amenaza su existencia porque dice que el Estado de Israel no debería existir.
¿no? Entonces ahí yo creo que se abroquela todo. Eso hace que cuando esto en algún momento pase, las críticas de Netanyahu no vuelvan. No, yo creo que la oposición está ahí, pero no es como cuando vos estás en un momento en estado de guerra, no es momento para criticar. Por eso a Netanyahu le sirve tanto estos contextos de conflictividad, porque cuando estamos en guerra no estamos mirando puertas para adentro la gestión de gobierno. Laura, gracias, como siempre, enorme laburo en la redacción y en tus notas, así que gracias por contarnos, te extrañamos acá. A ustedes, ya nos veremos. Abrazo. Laura Carpineta, nuestra vicejefa de redacción, esa es magíster en seguridad internacional, o sea, sabe grosso de todo esto. Viste que en esto a veces hay muchas redes y poco contenido, y es difícil encontrar, viste, quién sepa, y nosotros tenemos el lujo de tener a alguien acá que sabe. Lea la nota de Lau ayer que está en el destape. Digo, le extrañamos porque antes venía al pase y ahora no viene más, pero bueno, es muy capa y te ayuda a entender una situación compleja. A mí me preocupa mucho la posición de la Argentina en esto. Además, se nos mezcla el tema del atentado a la AMIA. Si no hubiera atentado a la AMIA, hubieran buscado otra excusa para sumarse a una coalición internacional con temas que no tenemos nada que ver. La verdad es esa. Sí, eso que decía Laura, de que por suerte Estados Unidos no está buscando aliados, muchos aliados en las embestidas, porque si no la Argentina se hubiese sumado primero que todos. Bueno, ayer te digo, cuando Milei empezó con el tema de la compra de los aviones y que ya dije, en cualquier momento dice, y vamos a aportar los aviones para... Menos mal que no. Sí, se hizo ese chiste en el palco, quiero que sepas. ¿Sí? Porque parecía que iba a decir, y todos estos aviones los llevaremos a combatir el régimen iraní. Parecía que estaba a punto de... Venezuela, porque lo vinculó o algo. En la misma parte del discurso, fue muy raro. Sí, a mí me preocupa ni hablar de tener un militar sentado en un lugar de los civiles como el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero bueno, ahí está esta situación. Y lo que decía Laura, mirá, las novedades de último momento que no sabíamos. O sea, un ataque de Irán a la principal destilería de Arabia Saudita y a la principal fábrica de GNL. Y al centro de distribución de Amazon. Y al centro de distribución, o sea, cosas muy neurálgicas. Recién Nico pasaba en el grupo del Pase el comunicado de la empresa catarí que deja de producir GNL. Es muy fuerte esto, ¿eh? Estamos hablando de gas natural licuado, que es clave también para la energía en un montón de... Para Europa. Esto es tremendo para Europa. Esto le va a encarecer el costo de la energía de Europa y con eso el costo de vida, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos nosotros en el medio? ¿Qué problemón, de verdad? O sea... Aparte, siempre el chiste entre nosotros es, estamos re lejos de todo, estás a salvo de todo. Bueno, como que te metes en cosas que no te competen. Estaba pensando también cuando la escuchaba Laura, el tema de que la economía de Estados Unidos no arranca, la gente, las encuestas le dan mal, y también le daban mal las encuestas respecto de meterse o no en conflictos bélicos. O sea, era muy claro también eso en encuestas. Sí, total. Así que no sé a qué está apuntando. Es extraño. Mira, me olvidé de preguntarle a Laura. Hay incluso versiones publicadas en medios importantes que hablan de que a Trump lo tienen enganchado con el escándalo de Epstein, y medio que parte de las actitudes de Trump se explican con aprietes vinculados a carpetazos. Yo no sé si es así, sé que lo publican distintos medios y tendría que haberle preguntado a Lau que está más en tema. Pero sería terrible, imagínate, te tienen carpeteado y bombardeas un país, o sea, es como todo... Mossad sería... Bueno, si hay alguien carpeteable es Trump. O sea, es un tipo que ha hecho toda una cantidad de barbaridades a la vista, imagínate fuera de la vista.